Córrele, sí, no, no, ponle. Si te preguntara cómo se ve un sicario del crimen organizado mexicano, seguramente me responderías que se ven de este estilo, pero actualmente estos lucen de esta manera, o al menos una gran mayoría de estos. Por esto mismo en este video profundizaremos sobre el cómo son realmente los combatientes de los carteles mexicanos. De seguro te preguntarás, ¿cómo es posible que estos grupos tengan tanto personal? Bueno, pues esa respuesta es muy fácil de responder, y la respuesta es que gracias a la propaganda directa como los corridos, que enaltecen la vida y acciones de muchos personajes de estas organizaciones, así como también la mercancía que puede salir de estos, como los serían horas con las siglas o símbolos representativos, hacen que sea normalizado el ver a estas personas como elementos de la vida cotidiana. Y si a eso le sumas que el hecho de que la gran mayoría de los mexicanos de escasos recursos no tienen a un ejemplo de éxito a seguir cercano en sus infancias, hace que vean al criminal que salió de la pobreza como una persona a la que se debe imitar y llegar a ser como él. Por esto mismo es muy difícil combatir a estos grupos, que están tan arraigados a la cultura popular mexicana desde hace tantos años que hace muy complicada la lucha contra estos. Y si a eso le agregamos la gran corrupción que existe en las esferas de poder más bajas y altas de México, hace ver que esta lucha es interminable. Los enfrentamientos entre organizaciones o contrafuerzas de seguridad no son como piensas. Ya no son como en años de antaño que los criminales solo usaban pistolas y algunos rifles, sino ahora muchos son exmilitares o expolicías que están equipados con chalecos y cascos balísticos, uniformes de camuflaje, camionetas blindadas, ametralladoras ligeras y pesadas, así como rifles antimateriales con munición trazadora o perforadora de blindaje. Pero a pesar de la evidente peligrosidad de estos criminales, el Estado mexicano sigue enviando a sus policías, marinos y soldados en camionetas con poco o nulo blindaje, con armamento y municiones limitadas y en malas condiciones, así como dar salarios mediocres a sus elementos que a pesar de su gran labor, no son reconocidos. Grupos criminales en México se han dotado con prácticas paramilitares, como los extintos Zetas o el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos grupos y otros del crimen organizado mexicano han incluido en sus filas a exmilitares con capacitación en fuerzas especiales para el manejo de drones bombarderos y para el entrenamiento de otros sicarios para que estos cuenten con entrenamiento militar profesional. Los sicarios de los cárteles mexicanos ya no utilizan simples pistolas o rifles automáticos, sino también minas Claymore, granadas propulsadas por cohetes, morteros fabricados a partir de tubos de tanques de gasolina y camiones blindados equipados con ametralladoras. Están enterrando artefactos explosivos improvisados y modificando drones comprados por internet para convertirlos en drones de ataque, cargados con sustancias químicas tóxicas y bombas. Los explosivos que estas organizaciones normalmente usan suelen ser de fabricación casera, algunos con elementos muy básicos y reciclados como botellas de plástico y pedazos de cartón, pero algunos ya hechos de manera semiprofesional con talleres de torno o impresoras 3D. Estos tienen como metralla clavos, tornillos, vidrio, piedras, balines de acero, navajas de afeitar, pedazos de metal o tuercas. El explosivo que llevan estos artefactos suele ser mayormente pólvora negra, C4, dinamita, gasolina, explosivos usados en la minería legal o ilegal, así como también a veces compuestos químicos o fertilizantes. Como muchos sabrán, la actual guerra contra el narcotráfico cumple 19 años el diciembre del presente año 2025. Este conflicto se ha cobrado la vida de entre 350.000 a 400.000 personas entre los años 2006 y 2022. Por esto mismo también hasta el año 2020 se reportaron aproximadamente 60.000 desaparecidos.
Las autoridades mexicanas dicen que la mayoría de las armas de grado militar que han adquirido algunos grupos poderosos proceden de Estados Unidos, y que cada año se introducen de contrabando hasta 500,000 de armas de fuego a través de la frontera. Los monstruos blindados con los que cuentan estos grupos han sido la punta de lanza de sus fuerzas desde los últimos 15 años. Estos fueron creados y usados por primera vez por el extinto cartel de los Zetas, los cuales empezaron a usar vehículos tipo trailers o de carga de materiales a los que se les añadían placas de acero a la carrocería de estos. En sus inicios eran bastante primitivos, pero actualmente hasta algunos modelos cuentan con, por ejemplo, modificaciones directamente al chasis del vehículo, cambios en el motor y suspensión, aire acondicionado, espuma de poliuretano para reducir el sonido de los disparos, sirenas y torretas de luces como la de autos de policía, dispositivos para soltar ponchallantas y muchas otras cosas más. Por esto mismo, sumado al armamento incorporado a estas unidades, nos hace ver el gran poder adquisitivo de estos grupos, así como su comportamiento paramilitar en su disciplina. Incluso hay veces en las que les pintan camuflaje, ya sea desértico o selvático a estos vehículos, para hacerlos pasar por vehículos oficiales del ejército. Hay veces en las que quedan algo parecidos y otras en las que hasta parece un chiste. La gran mayoría de los grupos existentes en México han usado técnicas de guerra irregular, ya sea contra otras organizaciones o las fuerzas de seguridad. Como por ejemplo el uso de técnicas de emboscadas contra elementos de la Guardia Nacional, como se ve en este video. Pero así como este, también hay muchos más ejemplos del empleo de estas tácticas, como cuando en Michoacán emboscaron a elementos de la Policía Federal en un tramo carretero allá entre los años 2010 y 2015. Estas técnicas, aunadas al mayor uso de minas antipersona en el territorio mexicano, hacen que sea muchísimo más peligroso para las autoridades el tratar de enfrentarlos, y más si tomamos en cuenta que ni el ejército ni la marina mexicana tienen en su poder vehículos que puedan soportar grandes cantidades de explosivos. Ahora te pregunto, ¿crees que el ejército, marina y guardia nacional mexicanos deberían invertir más en sistemas contra explosivos o deberían seguir tal y como están? Te leo en los comentarios. Los ataques directos a fuerzas de seguridad, como se ve en este video, implican riesgos enormes para la población civil. Daños colaterales, zonas inseguras, desplazamiento, temor generalizado. También se ve desgaste institucional. Policías o militares muertos, heridos. Reducción de moral. Posibles infiltraciones. Cuando los ciudadanos ven que los cárteles atacan directamente a la policía militar, que dominan ciertas zonas o que el gobierno no logra contenerlos, se debilita la confianza en las instituciones. Esto alimenta percepciones de impunidad o de que el Estado es incapaz de proteger. Las tácticas agresivas del Estado pueden generar reacciones violentas de los cárteles, que recurren a más agresividad, lo que genera un círculo de violencia difícil de romper. Pero sin importar a qué bando apoyes, qué grupo sigas o contra quién estés, no hay que ignorar el hecho de que los que más sufren los daños que dejan estos combates son los civiles, que nada deben y terminan siendo el principal afectado por esta guerra que se libra desde hace 19 años. Los niños no deberían vivir en donde hay más armas que juguetes y muertos que amigos. Acuéstate, acuéstate. No se levanten.